Buenos días, mi nombre es Priscila García. Mi exposición sobre el cerebro para la materia de neuropsicología. Mi trabajo lo realicé con cartón paja y foamy. Espero les guste mucho. Como dije anteriormente, mi exposición será sobre el cerebro. El cerebro es una de las partes más importantes del cuerpo humano, porque gracias a él podemos sentir y procesar toda la información que llega a nuestro cuerpo y que se da a través de los sentidos. El cerebro está integrado en el sistema nervioso central y está compuesto por miles de neuronas. Iniciaremos eh, con que el cerebro está dividido en 4 lóbulos. Estos 4 lóbulos son el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Eh, el lóbulo parietal es una de las estructuras cerebrales más importantes, tanto por su tamaño y por los procesos que involucra o que participa. Este lóbulo integra datos que provienen de distintas fuentes. Permite mezclar tanto lo que se ve como lo que se escucha y lo que se habla. Para definir el lóbulo parietal podemos tomar la palabra integración, porque como dije anteriormente, el lóbulo parietal remite funciones de muchas otras partes del cuerpo. Así que juega un papel muy importante, especialmente en 3 clases de procesos. El primer proceso es el procesamiento de la información simbólica, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, los gestos, el habla. Otro proceso es el procesamiento de la información numérica, todo lo que tiene que ver con las operaciones mentales, las operaciones lógicas. Y finalmente con el procesamiento de la información sensorial, todo lo que podemos percibir o lograr captar mediante los sentidos como el tacto, la vista, el oído, el gusto y demás. Bueno, posteriormente encontramos el lóbulo occipital. Nos habla de que este lóbulo comprende la corteza visual, o sea que en esta zona del cerebro es a la que llega primero la información que podemos ver, la información de las retinas. En esta región del cerebro también está la entrada de las imágenes visuales del lenguaje, y en otra es donde se interpreta, en otra región, pero del mismo lóbulo occipital. También en este lóbulo occipital desarrollamos la importancia crítica para la lectura, la comprensión lectora. Las personas que poseen la destreza para la comunicación oral y escrita, es que esta parte del cerebro les ayuda a desarrollar esto. Como una parte del cerebro puede observar y entender, un ejemplo que tenemos es que al ver palabras en otro idioma, o sea, entendemos, pero si no entendemos ese otro idioma, solo utilizamos el área de la recepción visual, porque nos damos cuenta de lo que estamos viendo, pero no estamos entendiendo lo que dice ahí, porque no estamos al tanto del otro idioma o del otro lenguaje. Bueno, ya sabemos que el lóbulo occipital está dedicado a la visión. Este proceso se dice que es muy complejo y que incluye unas funciones aparte o separadas, que, bueno, unas de ellas son el mapeado visual general, que ayuda tanto al razonamiento espacial
y la memoria visual, porque pues todo lo que nosotros observamos tiene o implica algún tipo de memoria, porque esta exploración más adelante se recuerda todo lo que se observó. Luego está los colores de los objetos en el campo visual. Podemos, pues como ya, ejemplo, en los adultos hubo un proceso de aprendizaje referente a los colores, entonces automáticamente cuando vemos cualquier cosa identificamos el color simplemente sin darnos cuenta. Es algo que nuestro cerebro hace por sí solo. También está la evaluación de la distancia y el tamaño. Siempre tenemos presente qué tan lejos está lo que estamos observando y qué tan grande es. Así como cuando vemos algo de lejos, pero se ve más pequeño y a medida que nos vamos acercando se va agrandando. Estas funciones las permite el lóbulo occipital. También está la identificación de los estímulos visuales como los rostros y los objetos familiares. Como decía anteriormente, eso también tiene que ver mucho con un tipo de memoria. Entonces, cuando vemos una cara una vez en la vida, si muchos años después o un tiempo después la volvemos a ver, nuestro cerebro nos indica que en algún momento de la vida ya teníamos esa imagen mental pues en nuestro lóbulo occipital. Bueno, encontramos también el lóbulo frontal. Este lóbulo es el que es responsable de los procesos cognitivos o las funciones ejecutivas, también como son llamadas. Las funciones ejecutivas son las operaciones mentales que tienen un fin, que permiten un control conductual. Es todo lo que nos posibilita poder ser conscientes, poder elegir, poder tomar decisiones, poder planificar alguna tarea, tener acciones voluntarias, nos ayuda a coordinar, a dirigir, otras funciones es el uso de la memoria, la selección de objetivos que tenemos para alguna acción que vayamos a realizar, alguna tarea, alguna actividad, y una resolución de problemas que tiene como o donde se localiza la atención en aspectos concretos. Yo pienso que un ejemplo de esto es cuando no sé, algo está mojado, entonces una acción, un aspecto concreto que tenemos para resolver esto, pues es buscar un trapo o algo que nos ayude a secar lo que se encuentra ahí. Bueno, también se puede decir que el lóbulo frontal es el que o sirve para convertir la información que tenemos del entorno o del contexto que nos rodea y lo que nos hace decidir o lo que nos hace diseñar un plan de acción para intervenir en este mismo contexto, sobre esto mismo que nos está rodeando constantemente, ¿verdad? Bueno, a esta parte del cerebro, a este lóbulo frontal, es gracias a lo que nos dejamos de convertir en unos sujetos pasivos para pasar a ser unos agentes activos, con una capacidad o una función ejecutiva para cambiar cosas, respondiendo pues a los objetivos concretos que nosotros mismos elegimos. Por supuesto, si en algún momento nos planteamos una meta, tenemos unos objetivos de cómo lograr esa meta.
pero si en el camino podemos notar que estos objetivos no nos están ayudando, no nos están haciendo llegar a la meta que queremos, pues nosotros mismos cambiamos las cosas o mejoramos para poder realizarlas. Entonces el lóbulo frontal es quien se encarga de que podamos hacer esto. Todo esto se da pues a partir de lo que hemos aprendido, de lo que tenemos claro de que sí nos sirve o no nos sirve. Ya para finalizar esta parte del cerebro, hablaré acerca del cerebelo. Bueno, el cerebelo es el que procesa la información que proviene de las otras áreas del cerebro, como la médula espinal y de los sentidos, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar los movimientos coordinados. Todo lo que tiene que ver con los movimientos voluntarios que realizamos es porque el cerebelo nos permite hacerlo. Bueno, por este lado las definiciones de las que voy a hablar son sobre el cuerpo calloso, el mesencéfalo, el cerebelo, pues que en este lado quería mostrar el dibujo, pero que ya expliqué anteriormente, el acueducto de Silvio, la médula espinal, la protuberancia, el hipófisis, el tálamo, el hipotálamo, el surco central y el fornix. Bien, iniciemos con el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro, como se muestra en el dibujo, y conecta los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, y pues coordina la función de ambos hemisferios. Esa es su función central. El mesencéfalo es el encargado de conducir los impulsos motores de nuestro cuerpo que se dan desde la corteza central hasta la protuberancia cerebral. Y por supuesto conduce los impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo. Bueno, encontramos el acueducto de Silvio. Su función principal es permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo. Este, como su nombre lo indica, se actúa como acueducto de comunicación entre las distintas regiones cerebrales. Nos damos cuenta que el cerebro, pues tan pequeño que es, pero cada parte minuciosa cumple un papel fundamental en todas nuestras acciones, desde las motoras hasta las sensoriales, hasta el equilibrio, en todo esto. Bueno, posteriormente encontramos la médula espinal. Es la encargada de transmitir los impulsos nerviosos a los 31 par de nervios raquídeos. La médula espinal se encuentra dentro de las vértebras, que son los discos óseos y que forman la columna vertebral. Es el punto de conexión del cerebro al resto del organismo. Y pues se ubica, como dije, en la parte de la columna vertebral. Bueno, la protuberancia, o también llamado el puente de Valorio. La protuberancia se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Bueno, este es el encargado de mantener en funcionamiento los mecanismos automáticos que nos mantienen con vida. Se dice que una lesión en el puente Valorio o la protuberancia nos podría dejar en coma. Entonces es bueno, importante como todos. Encontramos el hipófisis o la glándula pituitaria,
Esta es una glándula endocrina que produce hormonas, entre ellas pues la hormona del crecimiento, la hormona del crecimiento, y también regula muchas actividades como muchas actividades de otras glándulas endocrinas, que son como la tiroides, los testículos, los ovarios, y esto con el fin de que haya un funcionamiento correcto. Encontramos el tálamo, que su principal función es la integración de la información que se da a través de los sentidos y que va dirigida a la corteza. Bueno, el hipotálamo es quien se encarga de la regulación de la temperatura del cuerpo, de las necesidades que tenemos como la sed, el hambre o nuestro estado anímico. Y también dice que cuenta con unas hormonas, entre comillas, controladoras, que hacen que regulen nuestros procesos corporales, así como el metabolismo. Ya para ir finalizando, encontramos el surco central. Dice que el surco central es o tiene como función separar y al mismo tiempo comunicar el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Es decir, la función o su eje central es fusionar la información sensorial, que es la que captamos por los sentidos, con la información motora y nos lleva a generar unas acciones. Y finalmente encontramos el fornix. Este pequeño hace o es fundamental para el funcionamiento cognitivo normal. En especial, su importancia en la formación de la memoria como parte del circuito de Papez. Y el circuito de Papez pues es el conjunto de estructuras nerviosas que se sitúan en el cerebro y forman parte del sistema límbico y están implicadas en el control de las emociones. Esto sería todo, espero les guste. Gracias. Bueno, seguidamente del lóbulo frontal encontramos el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, como todas las partes del cerebro, desempeña un papel importante tanto en el desarrollo de las tareas visuales como otras funciones como son el desarrollo del lenguaje, la ejecución de la memoria auditiva o también llamado el procesamiento del audio, y juega un papel especialmente en el establecimiento del equilibrio corporal. Cuando el lóbulo temporal o tiene alguna obstrucción o tiene algún fallo, esto hace que todo el cuerpo pierda el equilibrio, y como está ligado al oído, esta zona es muy sensible. Bueno, el lóbulo temporal también regula lo de las emociones y los procesos psicológicos. Los procesos psicológicos como la motivación, la ansiedad, el placer o la ira. Bueno, como dije anteriormente, esta zona es muy importante para el lenguaje y también para la memoria a largo plazo. Acá es donde permite recordar la información que tenemos guardada en nuestro cerebro, ya sea de hace muchos años o de poco tiempo, pero pues se enfoca normalmente en la memoria a largo plazo. También, como dije, tiene que ver con las emociones. Entonces, al haber un hecho que nos afecte o nos cause alegría o nos cause enojo, el lóbulo temporal es quien se encarga de
Sí, mandar lo de las emociones. Eh, bueno, encontramos el bulbo raquídeo. Bueno, de lo que leí, dice que es el más bajo de los 3 segmentos del tronco del encéfalo. Pues como está acá, se logra visualizar pues en el dibujo. Se sitúa entre la protuberancia que se encuentra arriba, en el otro dibujo lo explicaré, y por debajo la médula espinal, que también la explicaré más adelante. Bueno, las funciones del bulbo raquídeo tienen que ver con la transmisión de los impulsos que se dan de la médula espinal al encéfalo. También es encargado, o el bulbo raquídeo es encargado de controlar lo que tiene que ver con las funciones cardíacas, las funciones respiratorias, las gastrointestinales y también las funciones de los vasos sanguíneos. Cuando hay una obstrucción en el bulbo raquídeo, la persona empieza a perder lo que en un momento fue, ya las acciones que ejerce no las puede hacer como una persona, entre comillas, normal.